Tiene la palabra el diputado Marco Labaña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, señor presidente, por la palabra. Primero déjenme decirles que es la primera vez que estoy hablando en este recinto y que es un orgullo y una responsabilidad muy grande para mí hacerlo. Les voy a hacer una confesión. Me hubiera gustado hablar como primer proyecto sobre impuestos a las ganancias, el 82% móvil, cómo hacemos para mejorarle el bolsillo a los ciudadanos, a la gente que viene sufriendo hoy los embates de la inflación. Lamentablemente estamos discutiendo este proyecto que, como dijo Felipe Solá en la comisión, es un proyecto del que no tenemos que estar orgullosos, sino todo lo contrario. Es un proyecto que enmarca una derrota que ha tenido Argentina, creo que por diversos factores. Este es un tema que Argentina debió haber cerrado hace mucho tiempo atrás y lamentablemente no lo ha hecho, y esto ha ido acumulando costos, tanto monetarios como de restricciones y acceso a inversiones. Hoy tenemos si se quiere, enorme problema que nos trae una disyuntiva importante. Por un lado, si no hacemos nada, tenemos riesgos legales muy grandes, yo creo que mayores a los que si hacemos algo. Pero hacer algo también implica tener que afrontar los riesgos de futuros embates. Y en definitiva lo que tenemos que tratar de hacer es cómo hacemos para minimizar estos costos o que estos futuros embates que podamos tener en términos legales prosperen. Estamos negociando, yo creo, en una situación de desventaja, en una situación de apuro, en una situación donde estos riesgos legales, como decía antes, nos dejan debilitados. Y siempre que uno negocia con restricciones a las apuradas, siempre los resultados son menos beneficiosos de los que debieron haber sido. Nuevamente, algo tenemos que hacer. Quedarnos como estábamos hasta ahora era inviable y requería que tomemos cartas en el asunto. El tema de la deuda empezó ya hace mucho tiempo atrás. Yo voy a hacer algunas correcciones a algunas cosas que escuché. El default empieza en Argentina en este mismo recinto, efectivamente, allá por el 2001, y las primeras indicios para salir del default se dieron en el gobierno de Duhalde. No fue en el gobierno de Néstor Kirchner, el cual sí continuó después el proceso de negociación y se cerró exitosamente en el año 2005. Pero las primeras ofertas fueron durante el gobierno de Duhalde, que se planteó el esquema del 75% famoso ese de quita. En el 2005 se logró cerrar una parte importante de este tema. Se logró casi el 76%, un poquito más del 76% de adhesión. Ese en cualquier otro proceso de reestructuración en el mundo hubiera significado automáticamente cerrar este capítulo. Lamentablemente, y por las condiciones que tenían los bonos, esto no fue así. Pero no era algo que no estaba previsto. Argentina tenía previsto en ese momento una hoja de ruta que debía seguir para ir cerrando definitivamente y aislando los buitres que en ese momento no tenían la sentencia ni la fuerza que tienen hoy. Lamentablemente esa hoja de ruta se abandonó. Esa hoja de ruta se fue postergando, se fue modificando y lamentablemente terminamos en una situación donde todas las operaciones siguientes que se hicieron para solucionar el problema de deuda fueron conllevando consigo costos más importantes y quitas menos beneficiosas respecto de la del canje 2005. El fallo de Griesa es totalmente cuestionable. La verdad que es un fallo que se extralimita en lo que es la interpretación de la pari passu. Es un fallo que se extralimita incorporando gente que nada tenía que ver en el litigio, el 93% que en ese momento ya estaba incorporado en el proceso del canje, los mete dentro del conflicto legal y traba la posibilidad de que sigan cobrando en tiempo y forma. Sinceramente, desde lo legal y desde lo financiero, si se quiere, es imposible defender el fallo de Griesa. Ahora tenemos que ser claros.
tampoco es que esto se le puede echar toda la culpa a Griesa y nosotros somos víctimas de esta historia. Nosotros generamos grandes hitos que fueron los que justificaron, erróneamente a mi entender, pero que justificaron el fallo que emitió Griesa y las restricciones que puso. No somos víctimas en este tema y no tenemos que sentirnos víctimas, sino que tenemos que hacernos responsables para en un futuro no volver a realizar los mismos errores. Más allá de que el juicio y el fallo de Griesa es cuestionable, lo cierto es que está firme. Lo cierto es que todas las instancias de apelación en Estados Unidos fallaron en contra de la Argentina. Nuevamente, creo que ahí por falta de una estrategia clara, una defensa clara que pudiera evitar que llegáramos a ese punto. En el 2014 vino el fallo que nos obligaba a pagarle a los fondos buitres con la ratificación o en realidad la no aceptación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos del caso argentino y dejó en firme el pago, la sentencia monetaria que tenían algunos fondos. En ese momento la discusión era si había que pagar o no y que como era una sentencia judicial no violaba la cláusula Rufo. En ese momento nosotros, desde el Frente Renovador, salimos a apoyar la idea de no pagar en ese momento la sentencia, porque consideramos que los riesgos, si bien había una parte de la biblioteca que decía que como era un fallo judicial no violábamos la cláusula Rufo, lo cierto era que los riesgos que teníamos que asumir eran mucho más grandes que los potenciales beneficios en ese momento. En ese momento faltaban menos de 8 meses para el vencimiento de la Rufo y no tenía sentido correr con la posibilidad de que el 93% se pudiera agarrar de esa cláusula. Junto con esa negación también nos negamos o nos opusimos, si se quieren, a la Ley de Pago Soberano, considerando que la Ley de Pago Soberano no iba a solucionar absolutamente nada, sino que iba a generar más problemas. Dicho y hecho, la Ley de Pagos Soberanos no generó un solo beneficio, no generó una sola adhesión a los canjes propuestos en esa ley. Oponerse en ese momento era fácil, lo difícil era ponerse y trazar una hoja de ruta distinta. Y nosotros desde el Frente Renovador lo hicimos. Presentamos un proyecto de ley donde claramente establecíamos cuáles eran todos los mecanismos y todos los puntos que se debían tocar para empezar a solucionar el tema. Caída la cláusula Rufo, Argentina debió haber avanzado más rápidamente en solucionar el tema de los buitres. Algunos dicen que esto no se pudo hacer antes. Yo creo que podríamos haber apurado un poco los tiempos. Lamentablemente, los costos que se acumularon fueron más grandes. Y si se quiere, los costos también en términos del modelo económico, que empezó a generar distorsiones, empezó a generar desequilibrios, que explican gran parte de este apuro que tiene hoy el gobierno actual para cerrar estos acuerdos. Seguramente, si no tuviésemos estos problemas de índoles macroeconómicos, el apuro sería otro. Vamos directamente al proyecto, si se quiere. Nuestra preocupación comparte las preocupaciones que tenían varios bloques. Mismo comparte algunas preocupaciones que tenía Néstor Pitrola anteriormente. Básicamente nuestros cuestionamientos fueron en base a cuatro líneas principales. La primera, el andamiaje legal. Cómo hacer para protegernos de eventuales litigios que seguramente van a venir. La clave de esos litigios es cómo hacemos para que no prosperen. Siempre va a haber alguien que nos va a reclamar y esto creo que hasta los mismos abogados argentinos lo admitieron. Hicimos sugerencias, esperemos que el Poder Ejecutivo las incorpore dentro de las negociaciones porque creemos que son un paraguas adicional que nos puede proteger hacia adelante. El segundo punto era la limitación de la oferta base que se estaba haciendo. Y acá coincido con algo que planteaba el diputado Kicillof sobre los costos adicionales
que se fueron admitiendo en cada uno de los convenios. Nosotros creemos que por lo menos hacia adelante tenemos que ser muy claros de cuál va a ser el costo que va a tener Argentina y cuáles van a ser los costos que va a tener que asumir hacia los tenedores que hoy no entraron en las distintas propuestas o no firmaron los distintos acuerdos. Por eso sugerimos, y el Ejecutivo las incorporó, esto hay que ser sincero, felicito al Ejecutivo de que haya tenido la visión de incorporar modificaciones que hemos hecho desde otros bloques, que solo el objetivo que teníamos era de solucionar este tema de la mejor forma posible. El otro punto que hicimos mucho hincapié, que se habló mucho también acá en el recinto, fue la limitación del endeudamiento. Nosotros no queríamos que esto se transforme en un cheque en blanco y por eso también incorporamos algunos artículos que evitaba que Argentina pudiera salir a tomar créditos más allá de los necesarios para cubrir estos litigios. El último punto, que creo que es esencial y es muy importante a la hora de hablar de la limitación de la deuda o del riesgo que tenemos de ir a un modelo de endeudamiento. Y básicamente es devolverle al Congreso las facultades de Contralor y facultades que tiene naturalmente por la Constitución Nacional en términos de la deuda externa y en términos de fijación y control del presupuesto. Esto parece algo aislado al tema que estamos discutiendo hoy, pero no lo es, porque recorre todos los comentarios que varios de los diputados que me antecedieron hicieron. Argentina no tiene que volver a cometer los mismos errores de ir a esquemas de endeudamiento que no funcionan y que sabemos que terminan mal. La resolución de la Cámara del otro día complicó más las cosas. Ante las dudas legales que teníamos, la resolución de la Cámara lo complicó. Por eso que solicitamos, y lo vamos a estar seguramente modificando en el recinto el día de hoy, algunas restricciones adicionales o algunos condicionamientos adicionales al proyecto. Esto básicamente es condicionar todo lo que se refiere a la oferta, los pagos, el endeudamiento, a que la Cámara de Apelación y todas las instancias judiciales de Estados Unidos mantengan la sentencia del levantamiento de todas las cláusulas que nos impiden a Argentina pagar en tiempo y forma. Me estoy yendo un poco de tiempo, así que voy a recortar. Y esto quiero hablar un poquito de cuál es el rol que tiene el Frente Renovador dentro de este Congreso y cuál es el rol del Frente Renovador que nosotros le vemos. El rol que nosotros tenemos es de pinchar al gobierno, de empujar al gobierno, de colaborar con el gobierno para que haga las cosas cada día mejor. Esto no es para sacar ventajitas políticas, sino simplemente porque creemos que es la forma que Argentina de una vez por todas va a poder alcanzar el potencial que tenemos. Si no lo hacemos fortificando las instituciones y fortaleciendo el funcionamiento de este Congreso, no vamos a alcanzar los objetivos que creo que todos compartimos de que Argentina logre ser el país que se merece ser. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.